Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Un feliz y bendecido día en el Señor. Bienvenidos a este espacio Testigos del Amor de Dios. Un abrazo muy grande para quienes se conectan con nosotros cada jueves a las 9 de la mañana a través del canal de YouTube del Padre Carlos Yepes. Si estás aquí en este momento es porque sé que con cuerdas de amor y lazos de ternura el Señor te ha traído hasta aquí. Él es muy creativo y quiere hablarnos al corazón. Y sé que a través de este testimonio, a través de las palabras de la invitada que el Señor nos tiene preparada para el día de hoy, nos va a hablar a cada uno al corazón, dependiendo de la disposición también que tengamos. Quiero darle la bienvenida a Diana Restrepo, quien nos va a estar acompañando hoy. ¿Cómo estás, Diana? Gracias a Dios, Joana. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Hace más o menos unos 6 meses recuerdo que conocí a Diana yendo a un retiro espiritual y en ese momento pues el Señor nos permitió compartir unas palabras y escuchaba en modo resumen ejecutivo el testimonio. Y desde ese entonces pues yo sé que el Señor tiene preparado este momento y hoy es el lugar. Hoy es el momento, hoy es el día, hoy es el lugar. Entonces, qué rico, Diana, que nos esté acompañando. Así es, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá pues como contarles lo que el Señor ha hecho en mi vida, que ha sido bastante, que ha sido pues una historia de sanación, desde la historia de mi mamá hasta mi historia. Bueno, Diana, somos todos oídos, este espacio es tuyo y que el Señor nos hable al corazón a través de ti. Bueno, amén. Bueno, les voy a contar pues como mi historia. Yo nací en una familia mamá soltera, vivíamos pues con la abuela. Mi mamá pues no se casó, ella pues se involucró con mi papá pues es un hombre casado y ella pues me tuvo a mí y mi papá pues nunca respondió por mí. Entonces digamos que la primera herida que yo traía en el corazón era por no haber sido concebida dentro de un matrimonio. Entonces ella venía con esa herida en el corazón por no venir pues o nacer en una familia como se debe pues nacer, ¿cierto? Conformada por papá, mamá y bajo el sacramento del matrimonio. Entonces me presenta una realidad familiar que no me correspondía porque yo crezco pues con una abuela que no era realmente mi abuela, que fue la señora pues que crió a mi mamá, porque mi mamá fue pues adoptada, pero yo eso lo vine a conocer ya estando pues muy grande, ya cuando tenía como 23 años, pero desde muy niña digamos que esa era pues como la realidad, esa abuela, mi mamá y yo. Y cuando voy creciendo pues esa realidad de mi mundo interior no correspondía pues con la realidad en la que vivía. Entonces yo recuerdo que yo tenía más o menos 5 años, yo llegué del colegio y le pregunté pues a mi mamá por mi papá. Entonces mi mamá me empieza a explicar pues que él no podía estar presente en mi vida porque pues no me había reconocido, porque era un hombre casado, que los adultos pues toman malas decisiones y se equivocan, que había que perdonarlo y que orara por él. Cuando mi mamá me dice eso, por alguna razón, algún motivo, yo supe que él nunca iba a estar presente en mi vida. Y además supe que esa abuela no era realmente mi abuela y que tenía que ver como porque mi abuela materna apareciera pues como en la vida de nosotros. Entonces ya cuando ya yo llego pues como al colegio, empieza pues como a salir digamos una faceta de mi mamá pues como muy exigente porque quería que fuera pues como la mejor alumna, la mejor niña, todo. Y eso a mí me causa pues muchas heridas porque entonces viene como esa super exigencia de tener que pues llevar las mejores notas, de la mejor en el colegio, pasa como de ser esa mamá pues muy tierna y cariñosa, aunque lo siguió siendo, ya pues como hacer esa mamá regañona que me daba pelas y como ya era una niña que venía con heridas en el corazón, esas cosas me hacían pues como más heridas que se iban pues como anidando en mi corazón y me hicieron llegar a ser pues como una adolescente muy triste. Diana, A los 8 años yo me acuerdo, sí. Cuando
La mamá se entera que está en embarazo. ¿Cómo fue el embarazo de ella? ¿Ella desde el principio le dijo sí a la vida o en algún momento de pronto te Sí, diste cuenta que por ella estar en no, ese periodo de embarazo y no estar en un matrimonio, cómo fue? no, mi mamá siempre me decía que ella pues quería tener su hija. Pues ella siempre me decía que yo era pues una niña muy deseada, pues por ella, porque por mi papá obviamente no, pero por ella sí. De hecho, pues mi mamá durante muchos años, mi mamá estuvo ya estando muy grande, cuando tenía 40 años, a los 15 días nazco yo, porque ella durante toda su vida ya no quería tener hijos, pero cuando pues ya conoce a mi papá, se involucra con él, fue una relación larga, y ya quería pues como tener su hija, y ya le pedí a Dios que fuera pues niña, ya no quería niños porque ya que los niños son más difíciles de criar, entonces bueno, llegué yo niña y desde que ella estaba embarazada, ya me dijo, desde el momento que yo supe que estaba embarazada, yo sabía que era niña y desde el primer momento pues me puso el nombre, Diana Isabel, mi segundo nombre es Isabel, mamá me puso el segundo nombre por una tía de ella, pues una tía que era hermana de la abuela que la crió, que fue como la única de esa familia que le dio como ese amor a mi mamá, como ese amor de madre, que la trataba bien, con cariño, todo. Entonces por ella me puse el segundo nombre Isabel. Y bueno, ya el otro nombre, como ella era auxiliar de abuelo, lo vio en un tiquete, le gustó, entonces me puse la combinación de Ana Isabel y ya pues quedé así. Entonces cuando le preguntaban flaca, ya le decían la flaca, de flaca, ¿estás esperando niño o niña, mamá? Niña y se llama Diana Isabel, o sea, desde el primer momento ya, con nombre, Una con mujer de todo, fe. el médico, sí, el médico le decía, pero es que usted ya se hizo ecografía, ya sabe el sexo del bebé, mamá dice, no, pero yo sé que es niña, porque yo le pregunté, yo me sé cómo hizo para saber que yo era niña, me decía, es que no, es que yo cerraba los ojos y me imaginaba el bebé, yo era una niña, yo no veía un niño por ningún lado. Entonces, cuando ya le, pues él, digamos, en la ecografía que era niña, ya sabía, ya yo ya tenía el nombre pues desde el inicio y pues muy esperada pues por parte de mi mamá, eso sí. Ok, bueno, entonces nos Entonces, estabas bueno, contando a los 8 años qué pasó. sí, yo le hice pues como el reclamo a mi mamá porque digamos que a esa ya yo empecé como a entender que pues se debe, pues cómo funcionan las parejas, que va a haber un matrimonio y todo. Y yo le hice el reclamo a mi mamá de por qué ella no esperó a estar con un hombre soltero para hacer su hogar, o sea, porque se involucró con un hombre casado. Entonces ya eso tiene pues como que ver con toda la historia de mi mamá y de las heridas que ella tenía, de por qué se involucró pues con mi papá. Entonces, digamos, en mi primera infancia, pues yo estoy en un colegio de monjas, mi mamá pues era una madre muy presente, a pesar de que ella pues trabajaba, yo desde muy chiquita pues estuve en guardería, mamá decía que se partía el corazón cuando de 3 mesecitos me tenía que dejar en la guardería, pero ella a pesar de eso siempre era muy presente, muy pendiente de mí, de que comiera, que hiciera las tareas, de que estuviera bien, me acompañaba pues a hacer las tareas cuando llegaba del trabajo, me llevaba a cine, a teatro, paseos, pues con mi mamá era muy charra, era muy divertida, jugaba mucho conmigo, entonces pues era como una mamá muy presente. Pero con la abuela había una situación muy particular y es que ellas se gritaban demasiado, o sea, se trataban muy mal, con muchos gritos, entonces yo literal crecí en la casa de los gritos. Más o menos a la edad de 6 7 años, yo empiezo a tener unos sueños recurrentes. Y uno de esos sueños era con la melliza de mi mamá. Mi mamá es melliza. Y ese sueño, yo estaba, pues, nos íbamos a pasear a un Confama que me gustaba mucho, que era el Confama de Río Negro. Entonces yo me veía allá, mi mamá me decía, haga la fila, mientras que yo voy por la comida, me ponía a hacer como la fila en la caja. Y yo veía adelante en la fila, la veía a ella. Entonces yo salía corriendo y yo, mami, mami, y esa persona igualita a mi mamá volteaba y me decía, no, niña, yo no soy su mamá. Y yo, pero es que es igualita, habla igualito. Y ya después se desaparecía, yo súper angustiada en el sueño porque yo decía, mamá me abandonó. Cuando ya la veía venir a ella con la comida y me decía, Isabel, ¿usted por qué se salió de la fila? Y yo, pero es que usted estaba aquí, es que no, pero yo estaba en la comida. Y era un sueño que fue recurrente durante muchos años, el mismo sueño. Entonces en ese sueño me estaban de alguna manera mostrando la melliza de mi mamá. Y yo no conocía pues esa melliza, yo no conocía pues como esa historia de mi mamá, sino hasta que ya estuve pues muy grande. Y también empecé a tener una pesadilla muy recurrente donde yo me veía en mi cama durmiendo. Había pues como una luz que me iluminaba, pero mucha oscuridad a mi alrededor, mucha, mucha, mucha oscuridad y como queriéndome hacer daño, queriéndome atacar. Y ese sueño lo tuve como hasta el momento que yo hice la primera comunión. Cuando hice la primera comunión, una de las cosas que yo le pedí al Señor es que yo no quería tener más esa pesadilla. Y ese día
fue el día que tuve la última pesadilla, pero con una variante, que ese día apareció un ángel con una espada de luz y decía, a esta niña no la tocarás, y desapareció, y ya desapareció pues como toda esa oscuridad. Entonces digamos que ya pues Dios me estaba como empezando a revelar muchas cosas de la verdadera historia de mi familia y de algo que nos estaban pues pasando a mi mamá y a mí, que fue un maleficio que nos hicieron. Entonces, bueno, ya llegó a la adolescencia, a los 11 años, a los 10 años hago la primera comunión, ahí tuve pues como la pesadilla cuando cumplí 12 años, bueno, ahí es cuando estaba haciendo el turno para la confesión, ahí fue cuando pues mi primera absolución, el padre Mauricio, y ya fue la primera comunión. Y ese día fue que yo tuve pues como esa, en la noche, esa pesadilla, pero ya con la variante de que había un ángel defendiéndome. Cuando ya cumplí 12 años. Pero ese fue, la pesadilla fue el día de la primera comunión o el día antes. No, esa pesadilla fue recurrente como desde mis 7 años hasta ese día. Y Exacto, cada cierto tiempo tenía esa pesadilla. Sí, y yo ese día yo dije, yo no quiero más esta pesadilla, y ya fue el último día que yo la tuve, pero fue donde vi al ángel, que dijo, esta niña no la tocara si tenía una espada de luz. Ya después en el proceso, pues en Yeshua, yo ni me acordaba de ese sueño, Dios me lo recuerda y me revela que ese era San Miguel Arcángel. Cuando tenía 12 años, muere la abuela, la que era pues la abuela, y quedamos pues solamente mi mamá y yo. Entonces ya mi mamá se pensiona del trabajo, porque ella es auxiliar de vuelo, ellos se pensionan muy jóvenes, y empiezan pues como muchas dificultades económicas en la casa, muchas carencias. Y bueno, a los 13 años empieza pues como pensamientos ya muy depresivos, de mucha tristeza, de mucho sinsentido, como crisis existenciales profundas, donde eran pensamientos en los que yo, digamos, racionalizaba que si mi mamá no se hubiera involucrado con un hombre casado, yo no tendría por qué existir. Entonces mi vida no tendría por qué tener ningún sentido, y buscaba pues la manera de suicidarme. Y pensaba pues como mucho en la muerte y buscaba formas de hacerlo. Cuando tenía 14 años, ella había tomado como la decisión. Yo dije, definitivamente yo no quiero vivir más, yo no le encuentro sentido a mi vida, no me sentía como que perteneciera a ningún lugar, sentía supremamente desubicada, a pesar pues de tener una mamá muy presente y todo, pero digamos que como que todos esos dolores, digamos, de los regaños de la niñez, de algunas pelas, de esa historia, pues de mi mamá que todavía no la conocía, pero de alguna manera estaba como latente en mi interior. Y viendo pues como mi propia historia, yo decía, no, mi vida no tiene sentido, yo me voy. Entonces había tomado como la decisión de lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer al día siguiente. Y yo estaba pensando, y así ya pues como súper concentrada tomando esa decisión, estaba parada al frente de mi pieza, y en ese momento escucho una voz que me dice, no lo hagas, más adelante vas a tener todas las respuestas. Y en el momento que me dicen, no lo hagas, más adelante vas a tener todas las respuestas, me muestran 3 cosas. La primera, si me iba a suicidar, iba a ir a un lugar de mucha oscuridad, de mucho dolor, de un sufrimiento perpetuo, o sea, literalmente el infierno. No me mostraron con llamas ni nada, pero sí un lugar de muchísima oscuridad y de muchísimo dolor y de muchísimo sufrimiento, un sufrimiento muy intenso y muy profundo, que mientras que yo estuviera acá en la tierra, todo ese dolor, todo ese desasosiego, pues como todo ese sinsentido de vida, todo ese desazón que llevaba pues en el alma, podía cambiar, pero que si moría así, iba a ser un estado eterno y perpetuo, y que ese dolor iba a ser 1000 veces más fuerte que lo que le estaba experimentando acá en la tierra en este momento, y que si me suicidaba, era lo tercero, mi mamá iba a seguir mis pasos, o sea, ella también se iba a suicidar. Entonces, yo por amor a ella, yo dije, no, yo no puedo hacer esto, porque yo sí sabía que mi mamá había sufrido mucho, porque la señora que la crió pues la maltrató demasiado, por eso era que se gritaban tanto. Y yo decía, no es justo que mi mamá, después como de todo este dolor que ha vivido, yo le cause otro dolor más, y fuera de eso no llegué al cielo. Entonces yo ahí me frené y yo dije, no, yo esto no lo puedo hacer. Eso que viste a esa edad,
¿Se lo compartiste a tu mamá? ¿Lo contaste? ¿Se lo compartiste a alguien? ¿Lo guardaste en tu corazón? No, ¿Qué pasó? no, yo no se lo compartí a nadie porque yo no tenía como la confianza con nadie para compartirlo, porque yo digo, si yo le digo a mi mamá, pues, o sea, de alguna manera cuando yo fui creciendo, como tenía pues como un corazón tan herido, tenía una emocionalidad muy frágil. Entonces, una persona que estallaba muy fácil con las cosas, era como muy polvorita, otras veces parecía como que las manejaba bien, pero llegaba un momento donde les daba como picos de depresión y, y caía pues como en unas crisis emocionales muy fuertes. Entonces, de alguna manera, yo quería ser la regulada, la controlada, terminaba haciéndome como autorregulación y autocontrol para no herirla a ella. Entonces yo me guardaba muchas cosas, me guardaba demasiadas cosas para no herir a mi mamá. Entonces yo pensaba, si yo le digo mamá, que yo me quiero morir, pues no, mejor dicho, ya eso sería la causa para ella, porque mi mamá pues era muy sobreprotectora conmigo y de alguna manera era pues como su única y verdadera familia la tenía conmigo, que era su hija, porque pues la abuela pues no era la mamá de ella. Entonces yo esas cosas yo me las guardaba y en el colegio, aunque yo estoy en un colegio de monjas, tampoco tenía como la confianza con ninguna para decirle las cosas, porque yo sabía que si le decía a cualquiera de las hermanas, me iban a ir a decir a mi mamá. Entonces era lo mismo que decirle a ella. Entonces yo ¿Y dije, cómo yo eras? no, Ujú. ¿Y cómo sí, eras tú con las amistades? ¿Cómo era tu núcleo de amistades? no, yo casi no tenía amigos, yo era muy solitaria. Yo era Cosumbo solo y me la pasaba, o pues cuando tenía esos periodos de depresión, o dormía mucho en la casa o leyendo mucho. Entonces, inclusive en el colegio ya hasta me llevaba libros y yo en el descanso era leyendo. Y pues más bien pocas amigas, porque ¿sabes? Lo que yo sentía era literal ganas de salir corriendo a tirarme a un carro. Entonces, era algo muy fuerte y yo no me sentía, yo no me hallaba, o sea, yo no me hallaba ni me identificaba con los de mi edad, ni con mis compañeras de colegio, yo me sentía como un bicho totalmente extraño, entonces, no, yo era súper apática, súper aparte de muchas cosas, entonces no tenía como ese apoyo, como decir, bueno, puedo confiar en esta persona para contarle esto que me está pasando, no. Entonces fue algo que yo lo fui llevando así como calladita, y yo me sentía pues como obligada a vivir, yo no quería vivir y me sentía como que estoy obligada a vivir porque sabía las consecuencias de desvivirme, por decirlo de alguna manera. Entonces yo decía, en esos periodos, en esas crisis, yo le reclamaba a Dios que si él existía, que me llevara o que me dejara verlo, porque yo no creía que él existiera, como que, o sea, me creó, me puso acá en la tierra a sufrir, a llorar, y ya se desentendió de mí. Y claro, como es la relación con el Padre, la relación con Dios, y como mi papá era un papá ausente, que yo sabía que existía porque mi mamá me habló de él, pues también me había hablado de Dios, entonces lo veía exactamente igual, como que me creó, tenga su existencia y pico y chao, ya me desentiendo de ti. Entonces yo tenía pues crisis en las que lloraba hasta quedarme dormida, me refugiaba pues como mucho en los libros, en la lectura, para mi mente distraerla de esos pensamientos negativos y esos pensamientos de muerte. Y eran pensamientos que cuando yo me despertaba, o sea, mi primer pensamiento al despertar era, todavía sigo aquí, aún estoy viva, ¿qué es esto tan horrible? O sea, llegaba al punto en el que yo deseaba ni siquiera existir, o sea, ni siquiera morirme, sino que yo deseaba no existir, como que Dios ni siquiera nunca me hubiera pensado, nunca me hubiera creado. Llegaba hasta ese punto porque yo decía, yo me muero, pues igual uno sigue existiendo en el más allá. O sea, qué pereza seguir existiendo. O sea, era muy fuerte ese sentido de vida. Entonces siempre me acostaba en las noches con la esperanza de no despertar nunca. O sea, ese era siempre como mi anhelo. Y fue como desde los 14 años que me pasó eso, hasta los 25 que yo llegué a Yeshua. Durante todo ese tiempo, casi 12 años, mi despertar y mi acostarme era así, con esos pensamientos. Diana, de pronto para las personas que te están escuchando y que no sepan qué es Yeshua, bueno, ahorita, o si quieres de una vez como que compartas un poquito y un contexto de qué es, y ya seguimos en el transcurso de qué fue pasar. Bueno, Yeshua, la Escuela Bíblica Católica, es un grupo en el que yo llegué cuando tenía como 25 años. Y fue donde el Señor me rescató, donde tuve pues mi encuentro con Él. Entonces, eso es Yeshua. Y ahorita más adelante pues les voy a compartir más de la escuela. Listo. Entonces ya como yo tenía como toda esta carga en mi corazón,
Pasaron 2 años y yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago? O sea, yo no puedo seguir viviendo así porque yo sentía que en cualquier momento, o sea, yo voy a tomar una decisión impulsiva y me le voy a tirar un carro. Entonces, pues yo iba pues a la iglesia, a misa con mi mamá, todo el cuento, cuando empezaron a decir que la preparación para la confirmación, y yo como que, yo nunca me he confirmado, pues yo hice la primera comunión, pues a mí me bautizaron, hice la primera comunión, pero no me había confirmado. Entonces yo le dije, yo más, yo quiero hacer la confirmación, y fue como un sentir en mi corazón que era donde iba a encontrar como la ayuda para salir de todo eso. Entonces me metí pues como a hacer pues como todo el proceso y la preparación para la confirmación, y ahí me encontré con el padre Julio, por ahí mandé la fotico, con él me confesé 8 días antes, eso fue en Monticello, 8 días antes de la confirmación, nos hacían un retiro pues espiritual de preparación, que era la confesión. Entonces en ese retiro yo por primera vez me confieso de que me quería suicidar, y le cuento pues al padre como todo lo que me estaba pasando, y fue con el único como con el que sentí confianza, porque yo pensaba, yo, bueno, ellos por su secreto de confesión, ellos no pueden salir a contarle a otras personas lo que uno les cuenta. Entonces me sentí como que, bueno, este sí le puedo contar y no va a salir a contar. Entonces me confesé con él y le conté. Entonces él me puso las manos, hizo oración por mí y me dijo, bueno, si quieres, ve tal día a la parroquia y hacemos pues como un acompañamiento espiritual. Entonces me empezó a hacer como el primer acompañamiento espiritual, pero a él después lo trasladaron de parroquia, entonces nada más fue como 2 veces que hablé con él, pero las 2 veces que hablé me sirvió mucho para poder como sobrellevar mi vida hasta que tuve ya mi encuentro con Jesús en Yeshua. Bueno, entonces ya en mi juventud tenía pues como varios dolores, porque bueno, uno fue la frustración por no poder estudiar mi carrera soñada, que era medicina. Mamá me decía que yo desde que aprendí a hablar le dije que quería ser médica, y crecí, bueno, y no se pudo estudiar esa carrera, terminé estudiando administración de empresas. Yo no volví a misa, yo salí del colegio, bueno, yo hice la confirmación, ya después salí del colegio, estuve como un año más en los grupos juveniles de la parroquia y como que no me hallaba, y empecé pues como a no creer, porque yo después de que comulgaba, yo salía y yo seguía sintiendo como ese vacío en el corazón, y yo decía, esto no es real, o sea, Jesús no es real en la Eucaristía. Y yo le decía, si fueras verdad, yo no me tendría por qué seguir sintiendo así después de haberme confesado y después de haberte recibido, o sea, recién recibido, y yo decía, no, tú no eres real, porque me sigo sintiendo de la misma manera, con ese mismo desespero. Entonces dejé de ir a misa. Mamá iba pues a Semana Santa sola, a Navidad sola, me echaba cantaleta, que yo me estaba alejando de Dios, que yo no sé qué. Y yo, ma, pues es que si yo no creo, ¿yo para qué voy a, qué va a decir la gente? Yo, pues que diga lo que quiera, es que yo no dejo por lo que diga la gente, porque es que si yo no creo, ¿yo para qué voy a ir a una iglesia nada más a que me vean y a que digan qué? O sea, a mí me cuesta creer que un sacerdote tenga un poder tan grande para convertir el cuerpo y la sangre de Cristo. Es que ¿de dónde le viene ese poder? Y me trataba de explicarme, pero como que no le daba con lo que sabía, y no me convencía las razones que ella me daba. Entonces yo decía, no, deje así. Entonces no volví. ¿Cuánto tiempo estuviste ausente? 7 años, 7 años, los que yo no pisaba un templo ni por equivocación. Y tampoco me llamaban la atención como las iglesias protestantes, porque me pasaba algo muy particular, y es que yo pasaba por esas iglesias y a veces me quedaba como mirando, pues como cantaban y todo eso, y yo percibía algo y yo decía, pues es que sí, le están cantando a Dios, Dios es omnipresente, pero Él no está ahí. Y cuando entraba a los templos, yo sí siempre, es algo que me pasa desde siempre, que siento la presencia de Dios muy impresionante, de piso a techo y de pared a pared, o sea, se siente el templo lleno, así esté uno solo ahí. En cambio, en estos otros lugares, entonces yo decía, no, pues si no está acá donde se supone que debe estar, pues acá menos. Entonces nunca fue como que, ay, me voy a cambiar de iglesia, me voy para otro lado, no. Realmente fue como que, bueno, aquí no fue. Entonces me alejé por completo. Mi mamá seguía pues yendo, yo le decía, pues vaya, llore por mí. Mi mamá pues obviamente oraba por mí, pero yo no, yo decía, no, yo no creo. Sí. Y yo decía, no, yo no creo, yo que voy a ir a misa. No, entonces definitivamente no. Bueno, entré pues a estudiar administración de empresas, me enamoró por primera vez, esa relación no funcionó, tenía un trabajo que no me gustaba,
La relación con mi mamá no era la mejor, porque también era una relación pues como de mucha tensión, y como yo no confiaba pues como tanto en ella para contarle estas cosas, por cuidar pues como sus mismas emociones, entonces era pues una relación como más bien distante. Y llega el 2010, y ahí es donde se me revela la verdadera historia de mi familia. Ahí es donde mi mamá me cuenta cuál es la verdadera historia. Paren también entonces y tomen agüita para lo que se viene. Entonces, resulta que mi abuela materna, era una mujer casada. Esto parece una novela turca, literal. Mi abuela materna era una mujer casada. Estando casada, se involucró con otro señor comprometido. Resulta que ella ya de su matrimonio tenía 2 hijas. Se involucra con este señor y queda embarazada de mellizas. Entonces resulta que la tía Maruja, quien es siendo mi tía abuela, por ahí está la fotico, la tía Maruja, ella es casada también y dice, yo adopto a las 2 niñas, o sea, a mi mamá y a la hermanita de ella. Resulta que la tía Maruja estaba casada con un señor que es alemán y el alemán le dijo, resulta que la melliza de mi mamá es pues como más bonita, de ojitos claros. Ellas se conocieron porque eran pues que muy amiguitas del barrio, que las mejores amigas, y saber que eran hermanas realmente. Entonces al esposo de la tía Maruja le dice, la blanquita sí, la negrita no. La negrita era mi mamá era así como yo, pues pelo castaño, pues la piel así clara, pero para ellos eso es ser negro, tener los ojos oscuros, el pelo oscuro. Entonces le dijo, ella no, pero la otra sí. Entonces la hermanita de mi mamá quedó adoptada con la tía Maruja, y a mi mamá se la dieron a esta señora que fue la que la creó, que fue pues la abuela. Entonces, cuando ya mi mamá me cuenta esta historia, es como que si hubiera tenido un montón de fichas de rompecabezas y empiezan a encajar. Empieza como a encajar todo lo que yo sentía dentro, los sueños que había tenido, absolutamente todo. Se me arma pues como ya el panorama y entiendo pues como toda la historia y toda la situación. Y obviamente el patrón repetitivo de mamá meterse con un hombre pues también casado, y bueno, y ahí llego yo. Entonces ya era como el 2012, y durante todo ese año el Señor me estuvo preparando antes del encuentro con Él. Y como me estuvo preparando, a mi mamá le dio por comprar El Man está vivo, del padre Alberto Linero. Resulta que yo por esa época, como yo no quería buscar pues a Dios en iglesia ni nada de eso, yo lo único que quería era encontrar paz interior. Entonces, a uno que le vende la famosa paz interior, pues la nueva era. Entonces yo era muy adicta a leer el horóscopo, a leer, por ejemplo, libros que El Alquimista, que las 7 leyes espirituales del éxito, cosas muy orientales, que para encontrar esa paz y esa iluminación y hacer es que yoga y meditar, y a mí eso no me daba. Yo trataba como de hacer eso y yo me distraía, yo sentía como que no, como que por ahí no era, pero sí leía mucho pues como el horóscopo, porque yo veía en eso como que bueno, yo quiero saber que mi futuro, que mi vida va a ser diferente a lo que ha sido hasta ahora. Y resulta que él me empieza a cambiar esa lectura del horóscopo por la lectura diaria de su palabra. Mi mamá empieza a comprar El Man está vivo desde enero del 2012, y lleva el libro, y como me gustaba la lectura, entonces yo cogí, me empecé a leer, y lo leí en la noche que llegaba del trabajo. Entonces fue algo muy extraño, porque yo por las noches cuando lo leía yo sentía que eso me hablaba, y yo leía y yo decía, pero esto está como si hubieran escrito todo lo que yo viví en el día, estuviera escrito ahí. Y como soy tan curiosa, entonces me iba a leer el día siguiente a ver qué iba a pasar. No entendía nada, eso a mí no me decía nada. O sea, el chiste era leerlo al final del día. Entonces así fue durante todo ese año. O sea, yo durante todo ese año, mamá mes a mes compraba el Man está vivo, y yo diario me leía la lectura del día. El Man está vivo, de lo que decía ahí. Y eso a mí me iba calmando, entonces empecé a cambiar como esa lectura del horóscopo por la lectura de la palabra, sin darme cuenta, porque tampoco ahí todavía iba a misa, nada. Resulta que como en noviembre de ese año, otra vez ya venía como desde agosto, más o menos julio, agosto del 2012, otra vez como con esas crisis súper fuertes, en las que yo decía, no, sáquenme, le tiraba el tren, porque yo decía, bueno, la relación con mamá no es la mejor. Estoy estudiando una carrera que no me gusta, tenía un trabajo que no me gustaba, primera vez en la vida que me enamoré, esa vaina no funcionó. Yo decía, no, pues amigos no tenía tampoco. Yo dije, no, apague, vámonos, ¿yo qué hago acá? Entonces estaba otra vez con esas crisis súper fuertes, y llegó un punto en el que yo me empiezo como a preguntar, y yo, bueno, sí, ya tengo todas las respuestas, ya sé la
la historia de mi mamá, como todo ese dolor de ella trascendió pues hasta mí, pero aún así yo no encontraba paz. Yo no tenía paz ni con esas vainas orientales, con nada. Entonces yo decía, no, pues, ¿yo qué voy a hacer? Y empecé como a pensar por qué mi relación afectiva no había funcionado y empezó a ver como ese patrón en el que las mujeres de mi familia se involucran con hombres que no se quieren comprometer. Entonces ahí yo tomé una decisión, pues sin saber en ese momento lo que era la castidad, pero tomé la decisión de esperar hasta el día del matrimonio para estar con un hombre, porque yo dije, es la única garantía que yo tengo para no repetir las historias de las que soy resultado. Entonces tomé esa decisión, eso fue como en noviembre del 2012, y por ese mes entonces ya llega pues como el llamado de Jesús a su encuentro con él. Resulta que yo trabajaba en la terminal del sur, ahí hay una capilla, y diagonal a esa capilla empiezan pues como las oficinas. En la oficina que yo estaba era la primera oficina que quedaba así diagonal a esa capilla, y ahí todos los días en la tarde hacían Eucaristía. Entonces resulta que yo estaba un día trabajando, estaba haciendo unas actas, yo me acuerdo, y estaba sola en la oficina. Acá estaba mi escritorio, acá al lado estaba el escritorio del jefe, y al frente pues la puerta. Entonces yo estaba ahí sentada viendo tan en las actas, cuando yo sentí que alguien entró por esa puerta. Se sentó a mi lado y escuché una voz de un hombre que me dice, ven a Yeshua, ven a mi escuela. Cuando yo escuché esa voz, yo me la de reojo y yo, lo que me faltaba, ya me está dando alucinaciones auditivas. Entonces yo ya me tosté, ahora sí estoy frita del todo, lo que me faltaba. O sea, yo sabía que yo estaba mal, pero tampoco hasta el punto de empezar a tener alucinaciones auditivas. Entonces, eso fue un martes, como a las 4 de la tarde. Resulta que al jueves de esa semana vuelve y lo mismo. Yo estaba haciendo las dichosas actas, dele que dele. Cuando vuelve y entra, se sienta a mi lado, vuelve y me dice, ven a Yeshua, ven a mi escuela. Yo miro de reojo y yo, no puede ser otra vez. Yo sigo en lo mío, como quien dice, no le va a parar bolas, cuando por tercera vez y como más audible, como quien dice, pues para que no le quede duda a mi hija, ven a Yeshua, ven a mi escuela. Y yo levanté las manos y yo dije, está bien, Señor. Yo sé quién eres y sé por qué estás acá, y si quieres que yo vaya a tu escuela, yo voy. O sea, si alguien entra en ese momento y dice, no, esta hija se enloquece, está hablando sola, porque yo le contesté así en voz alta. ¿De dónde vino esa respuesta? Del Espíritu Santo, porque pues yo de donde tenía para responderle hacia el Señor no tenía con qué. Y yo me quedé pensando, y yo, Yeshua. Y yo, ¿eso qué será? ¿Eso dónde quedará? Cuando me acordé que mi madrina de confirmación, Marta, ella siempre le hablaba a mi mamá que de una escuela, y mi mamá me habla que, ay, que Marta que me habló de la escuela, que de la escuela, que de la escuela, y siempre era la palabra escuela, pero solamente hasta ahí. Y yo no le paraba como muchas bolas porque ella se ponía a discutir con Marta, a discutirle lo que ella trataba como de enseñarle en su buena fe. Entonces yo decía, mamá tan cansona, qué pereza, entonces no le paraba ni 5 de bolas. Cuando yo me quedé pensando y yo, ve, ¿será que será la misma? Entonces llamé a mi mamá y yo, ma, ¿cómo se llama el grupo de oración al que va Marta? Entonces me dice, ah, eso tiene un nombre todo raro. Y yo, ¿será Yeshua? Y me dices que sí, yo creo que sí, yo creo, está segura. Entonces que espere, yo la llamo y le pregunto, es que ¿por qué va a ir? Y yo, sí, voy a ir. Entonces mi madrina no estaba pues acá, porque ella es de Puerto Boyacá, llegaba el sábado, ese sábado ya llegó, yo la llamé, la saludé, le pregunté, me pegó la anima, me dice que sí, vaya, que allá van muchos jóvenes, eso hay música, teatro, eso es muy bueno, eso les hablan de Dios, que yo no sé qué, yo no sé cuántas, y yo, bueno, está bien. Entonces le pedí el número telefónico, llamé y pregunté si había que inscribirse, si había que pagar algo, que no, que eso era gratis, que uno iba, si quería volvía, si no, no, que eso ya nadie lo obligaban, que era muy bueno. Y yo, bueno, ¿hasta cuándo están? Resulta que ese sábado era el último grupo de jóvenes, porque los sábados era el único día que yo pude ir, porque yo en semana estudiaba por la noche, y el sábado estudiaba hasta las 6 de la tarde, entonces me daba. Entonces yo dije, no, voy a esperar hasta enero, porque no quiero ser como la única nueva, el último grupo del año. En enero de pronto van más nuevos, entonces espero hasta enero. Vea, a mí ese de noviembre, diciembre, enero se me hicieron eternos. Yo no veía la hora de que llegara enero, yo no veía la hora de estar allá. Por primera vez en muchos años, yo me estaba sintiendo emocionada porque iba a pasar algo en mi vida, cuando a mí todo me daba lo mismo. O sea, donde se podía acabar el mundo me daba lo mismo, me podía haber ganado la lotería me daba lo mismo, o sea, no le encontraba pues como gusto a nada. Entonces cuando ya llega enero, yo empiezo a ir pues a Yeshua.
y empiezo a ir pues al grupo de jóvenes. Entonces el primer grupo de jóvenes, el ciclo era proyecto de vida. Justamente Jesús llega metiéndome el dedo en la llaga, porque digamos que una de mis frustraciones más grandes era no haber podido estudiar la carrera que quería, y llega con un testimonio de un muchacho que él es arquitecto y cuenta pues como que tuvo muchas dificultades, pero que a la final pudo estudiar lo que siempre había querido, que era arquitectura. Ay, yo salgo furiosa de ese grupo, yo le decía, Señor, a esto me trajo, a mostrarme que a otros sí les da los sueños y a mí no. Yo no, gracias por la humillación. Yo salí furiosa de allá. Yo llego a mi casa, mi mamá, Isabel, ¿cómo le fue? Y yo, ya no vuelvo. Y el yo allá no vuelvo es que llevo 12 años yendo a Yeshua. ¿Por qué volví? Porque en la oración final, a nosotros nos dijeron, bueno, vamos a hacer la oración final. A mí sí me impresionó y me impactó mucho cuando llegué por la oración del inicio. Yo, esta gente como como canta de bonito, yo nunca había escuchado orar ni esas canciones, orar así ni esas canciones. Y yo, bueno, chévere, pero salí pues enojada con Dios. Pero en la oración final, yo dije, bueno, Macar, pues hasta final ya vine, ya pues le hago la oración última y me voy. En la oración final nos dicen, cierren los ojos. Entonces resulta que apagaron las luces, yo cierro los ojos, y en lo que yo cierro los ojos, yo empecé a dar mucha luz, así muchísima luz. Y pensé, yo, volvieron a prender las luces, ¿qué irán a hacer? Y la muy curiosa abrió los ojos y estaba todo apagado. Y yo decía, vi un montón de luz, ¿de dónde vino entonces? Bueno, lo cerré, y en lo que yo cierro los ojos, yo veo a Jesús. Yo veo que él entra por la puerta de adelante, y empieza a caminar y a mirar a todos y a cada uno de los que estaban ahí. Y había personas en las que él se ponía al lado de la persona y esa persona empezaba a llorar, pero a llorar, a llorar, a llorar. Y yo veía todo eso así súper nítido. Yo soy miope, pues en esa época pues esas gafas me las había quitado, pero tenía los ojos cerrados y era todo súper nítido, súper claro. Era como la persona y escuchaba cómo empezaba a llorar a pesar de la oración y de la música, y veía cómo él se paraba al lado de las personas y al lado de las personas donde él se paraba un poquito más de tiempo, esa persona empezaba a llorar y a llorar y a llorar. Y cuando yo vi que él se iba acercando, iba llegando donde mí, yo me hacía en la parte de atrás, ya para subir las escalas, yo me decía siempre ahí atrás, a mí el corazón se me quería salir. Cuando llega al lado mío, como si hubieran abierto un dique, eso era, mejor dicho, a moco tendido, como se dice, yo lloré y lloré y lloré y lloré. O sea, se acabó la oración, se acabó el grupo, la gente estaba saliendo, recogiendo sillas y yo todavía llorando. Entonces resulta que yo era llorando y yo lo veía y lo sentía al lado mío y él seguía caminando y así hasta que se fue al segundo piso y yo lo seguía sintiendo a mi lado y yo lloré y lloré y lloré. Y yo decía, no, yo me tengo que calmar porque yo me tengo que ir para mi casa. Y ya la gente estaba recogiendo sillas, estoy yo ahí hecho un mar de lágrimas. Entonces yo me fui para la casa. Entonces cuando mi mamá me pregunta cómo le fue, yo le dije, yo allá no vuelvo. Y le conté pues como el testimonio de este muchacho, pero no le conté esta parte final. Entonces yo dije, bueno, eso fue muy raro, pero me sentía con mucha paz. Y yo decía, ¿será que me lo imaginé? ¿Será que lo aluciné? Así de mal estaré. Pero era como esa pelea de la razón, del raciocinio con el corazón. Porque en mi interior yo sentía esa certeza de que sí es él, lo viste, él está vivo, es real, es presente, pero mi cabeza era, no, o sea, tú eres una pecadora, tú no eres ninguna santa para estarlo viendo, ¿cómo se te va a aparecer? O sea, era como esa pelea ahí, y yo tiendo a ser muy racionalista, entonces como que esas experiencias así medio místicas, yo como que, ¿será que sí, será que no? Y yo, bueno, yo callaba con eso. Cuando 8 días después se me estaba arreglando, mi mamá, Isabel, ¿usted para dónde va? Y yo, para Yeshua. Ay, no, pues que yo por allá no vuelvo, que estaba tan enojada que me empezó a remedar. Y yo, sí, pero voy a ir. Entonces me organicé y me fui. Y yo dije, bueno, con eso vamos a ver si esto es verdad, si no es verdad, si fue que me lo aluciné, me lo imaginé o qué. Cuando listo, se termina el grupo, oración final, misma escena. Y así durante 6 meses. A los 6 meses pasa algo y es que va Pablo Collazo, que es un misionero uruguayo, que va a la escuela, él tiene don de sanación, y habían 2 eventos con él. Uno era la fe mueve montañas y el otro es cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces yo le dije a mi mamá que fuéramos a ese, invitamos a mi madrina de confirmación, a Marta, porque a ella le gustaba pues, mucho todos los eventos de la escuela. Entonces fuimos ese sábado y resulta que ya por ese tiempo ya Jesús había empezado a decirme, confiésate y comulga, confiésate y comulga.
Y yo, ay, no, 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 un momentico, que usted sabe que yo pues no es que crea mucho en la Eucaristía, a mí eso me cuesta un montón, y él era, confiésate, como y yo, bueno, señor, vamos a hacer algo. Usted sabe cómo soy yo, usted funciona mi mente, usted sabe todas las dudas, todas las inquietudes que yo tengo, entonces usted quiere que yo me confiese y comulgue, explíqueme de tal manera que yo entienda para poder creer, y yo me confieso y comulgo, de lo contrario no, así. Entonces ya esa semana, ese domingo fue el encuentro de la Nueve Montañas. Resulta que en ese domingo Pablo Collazo menciona un milagro eucarístico, que es el primer milagro eucarístico del anciano en Italia, donde se convierte pues el cuerpo y la sangre de Cristo, pues la comunión, lo que es el pan y el vino, en el cuerpo y la sangre de Cristo, y tiene muchos estudios ese milagro eucarístico. Entonces a mí me quedó sonando, y bueno, yo llegué a la casa y lo busco pues por YouTube, y resulta que ese mismo día mi madrina me lleva un periódico donde hablan de Catalina Rivas, una mística que Dios le revela lo que pasa en la Eucaristía. A raíz de la revelación sale pues una película animada que se llama El Gran Milagro. Entonces ya ahí como que me está empezando a mostrar lo que era la Eucaristía, a pesar de que me costaba pues como creer. Más sin embargo yo leía y yo sí, muy bonito, sí, yo sé que tú haces milagros, pero ¿cuál es el sentido de la Eucaristía? O sea, yo no le hallaba como un sentido, el por qué o el para qué de la Eucaristía, y de cómo un sacerdote tenía poder para hacer una consagración. Entonces, bueno, fuimos a ese evento normal, yo ahí lloré normal, pero no vi a Jesús. Resulta que cuando mi mamá escucha que a los 8 días venía el segundo evento, que es creer en el Señor Jesús y será salvo tú y toda tu familia, y que era un evento de oración por sanación de la familia, por el perdón hacia los padres y demás, mi mamá me dice, Isabel, yo si hubiera sabido hubiéramos ido a ese mejor, y yo no, pues entonces dentro de 8 días venimos a este, no hay problema. Entonces a los 8 días fuimos a ese, y ese día el Espíritu Santo hizo moñona, o sea, un montón de gente súper tocada, entre esas personas yo, porque es que yo no fui la única que cayó al piso, o sea, había varias personas que literal cayeron en un descanso en el espíritu. En ese momento yo no sabía que se llamaba así, pero resulta que Pablo Collazo pues estaba, bueno, haciendo la oración, y ese día fue como de muchísima unción. Entonces mi mamá y yo estábamos como en unas gradas, en unas escalas hacia arribita, y Pablo dice, pongan su mano hecha en el corazón de la mamá, la otra en el corazón del papá, vamos a orar por ese perdón, por esa sanación. Entonces, como pues yo no tengo papá, yo puse la otra pues así en el aire, una así la puse en el pecho de mi mamá, y yo estaba así como pues con los ojos cerrados, pero mirando hacia abajo, hacia las escalas, hacia la parte de abajo, cuando yo veo que Jesús viene por ahí. Cuando se me para de frente y me mira, en lo que él me mira ya no estaba, sino que está acá donde estoy yo, mi cuerpo pierde totalmente la fuerza, las piernas, los brazos, mamá me alcanza a agarrar y me agarra así abrazada. Entonces yo quedé literal colgando en el cuerpo de mi mamá es como de mi estatura, y me abrazaba así, y yo lo que veía era Jesús, veía pues como esta parte de acá del hombro, de su túnica, mi cabeza recostada, y yo lloré y lloré y lloré, o sea, si había llorado en Jesús durante esos 6 meses, esa ya fue mejor dicho, la llorada más llorada de todas, porque yo nunca había llorado así de esa manera, sí, tan impresionante. Y yo sentía como esos rayos de Jesús de la Divina Misericordia me traspasaban toda, por dentro, por fuera, por arriba, por abajo, por todos lados, y yo era lloré y lloré y lloré. Mamá me cuenta que hubo un momento en el que ella sintió como que yo me le estaba resbalando y me le iba a caer. Y yo sí sentí que pues a mí como que me apretaron un poquito más, yo sentí como que Jesús me acomodó más, y mi mamá dice que ella en los brazos sintió una fuerza tan impresionante que pensó que me iba a partir las costillas. Entonces cuando mi mamá siente esa fuerza tan impresionante en los brazos, ella trata como de aflojarlos un poquito porque pensó que me iba a hacer daño, y llega Jesús y le dice, no eres tú quien la sostiene, soy yo quien la sostengo. Mi mamá se quedó quieta, 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 hasta que todo terminó. Caso es que termina la oración, la gente se empieza a ir, yo todavía llorando, nada que me recuperaba, como que cogía fuerzas en las piernas y en los brazos, ya la imagen de Jesús empezó a desvanecer de a poquito, hasta que yo empecé a sentir nuevamente como la fuerza en las piernas, en los brazos, pude abrir los ojos, y cuando yo abrí los ojos, yo lo primero que pensé es, esto es lo que siente un recién nacido cuando nace, y veía mi fondo porque estaba pues mirando hacia la salida, hacia la puerta, veo las montañas, los árboles, escucho las aves cantar,
y toda la naturaleza alaba a Dios. O sea, desde las piedras, cuando en la Biblia dice que las piedras gritarán, o sea, ni siquiera es metafórico, o sea, realmente toda la naturaleza, toda la creación alaba a Dios. Ahí entendía yo a San Francisco de Asís cuando dice hermano sol, hermana luna, o sea, cómo estaría lleno de Espíritu Santo que veía esa vida alabando a Dios. Y yo veía todo eso y como que por primera vez en muchos años volví a ver los colores a color, porque o sea, uno se veía los colores, sabía que el rojo era rojo, morado, morado, azul, azul, pero era como colores inertes, como que no tenían vida. Y en ese momento de todo como tan vivo, tan real, como tan impresionante, como el viento alaba a Dios cuando mueve las copas de los árboles, el canto de las aves. Fue algo, una experiencia pues muy bonita. Y yo me senté porque me sentía súper cansada. Yo sentía que mi cuerpo pesaba toneladas, toneladas, y yo decía, yo no soy capaz de pararme con mucha sed. Y mami, es que Isabel, pero ¿usted qué le pasó? Vamos a hablar con Pablo. Pablo lo estaban sacando por allá escoltado, porque como les digo, ese día el Espíritu Santo hizo moñona, entonces mucha gente quería ir a hablar con él, a preguntarle, a contarle que vea qué pasó, que una cosa, que la otra. Lo sacaron escoltado, o sea, literal escoltado. Y yo ahí sentada, ya la gente se estaba yendo, recogiendo las sillas. Mami, es que Isabel, ¿y usted cómo se siente? Y yo, no, yo me quiero acostar a dormir acá. Entonces tenía mucho sueño, me sentía muy cansada, es que no, venga, vamos, que tenemos que ir para la casa, no teníamos plata para un taxi, entonces nos tocó caminar hasta la estación, pero vea, yo estaba en una paz tan impresionante, o sea, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que yo había estado buscando inclusive por caminos equivocados, y yo ese día me sentí tan profundamente amada y tan profundamente perdonada, que yo decía, no, yo sí me tengo que confesar. Pero resulta que esa semanita antes, ya de ese encuentro final, ya Dios me había dado la respuesta a mi inquietud sobre la Eucaristía. Resulta que mi madrina estaba con el tema que escucháramos un testimonio. Entonces, que escuchar el testimonio que un actor mexicano, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas. Cuando una vez lo pasaron, esa semana lo pasaron en Televida y llama a mi madrina, a mi mamá, ve, ponete Televida que están pasando el testimonio que yo les he dicho. Mi mamá lo puso, pues yo estaba trabajando, ella lo vio cuando llegó ya de la universidad, porque estudiaba por la noche. Mami, es que Isabel, ve, ya vi el testimonio que me dijo Marta, si era que testimonio tan bueno, para que lo busque. Y yo, bueno, ¿y cómo se llama? Es que Eduardo, pues un apellido todo raro. Entonces me puse a buscar testimonio, entonces me salió el apellido Verástegui, y yo, ¿será este? Es que sí, ese. Entonces, bueno, me puse a verlo. Entonces me puse a escucharlo, estaba haciendo un trabajo en la universidad, cuando hubo un momento que yo tuve que parar todo y ponerle atención a ese testimonio, porque él estaba contando algo que me estaba pasando y era como esa lucha de que lo que uno vive el momento del encuentro con Jesús, empiezan esas dudas de si será verdad, será que sí, será que me lo imaginé, será que no, dudas sobre la iglesia católica, si será la verdadera, bueno, un montón de cosas. Entonces mamá me decía, en el testimonio él mencionó un libro, en ese libro yo no lo alcancé a anotar para que lo anotes, y yo, bueno, entonces él empieza a escuchar el testimonio, cuando llega el libro, Roma Dulce Hogar. Entonces, listo, yo tomé nombre de ese libro, terminé de escuchar el testimonio y me fui a Google a buscarlo y lo encontré en Google Digital resumido y empecé a leerlo. Entonces empecé a leer y es como un montón de respuestas. Y Roma Dulce Hogar es la historia de la conversión de dos pastores, un pastor luterano a la iglesia católica. Y en ese libro de Roma Dulce Hogar, él explica que durante una Eucaristía, pues él se encuentra con el Señor y explica que a raíz de ese encuentro él escribe el segundo libro, que es La Cena del Cordero, donde explica lo que es la Eucaristía. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Aquí fue. Entonces me fui a buscar el libro de La Cena del Cordero, también lo encontré, lo empecé a leer y yo no, voy a terminar primero a leer el de Roma y luego me vengo a leer este. Entonces terminé de leer el de Roma Dulce Hogar, me lo leí en un momentico. Es un libro muy fácil de leer. Un momentico me lo leí y me fui a leer La Cena del Cordero. Y cuando yo empiezo a leer La Cena del Cordero, yo decía, eso es increíble, o sea, es increíble cómo Dios desde el principio del tiempo empieza a prefigurar y a configurar lo que es la Eucaristía y lo que es su venida, a encarnarse como Hijo de Dios, a enseñarnos a vivir con nosotros y a dar su cuerpo y su sangre. Entonces empieza como toda esa historia de salvación y la explica desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y cuando yo leo la parte del Apocalipsis, que me doy cuenta que el Apocalipsis es un libro litúrgico que describe una misa, yo quedé como, ¿qué? A uno, porque nunca le cuentan estas cosas. Vea, yo me levanté de esa silla, indignada y feliz.
indignada porque yo llegué donde mi mamá estaba en la cocina, y me dice, ¿qué sabe qué le pasa? Y yo no puedo creer que a mí un protestante me venga a explicarle mejor la misa que un católico. Me dice, ¿cómo así? Y yo, pues acuérdese del libro que usted me dijo, bueno, ya lo encontré, ya lo leí, me encontré este otro, ya me lo leí, y la Eucaristía es esto. Y yo me acuerdo que yo buscaba como en mis archivos de la memoria, de la catequesis, de la primera comunión, de la confirmación, toda la vida estudiando en un colegio de monjas, y yo decía, yo nunca encontré como eso, como me lo explican acá y de esta manera. Yo le decía, mamá, es que si yo hubiera sabido desde el inicio lo que es la Eucaristía, yo nunca, ni loca, mejor dicho, es que ni a palo dejo de ir a misa. Entonces yo le dije al Señor, y yo definitivamente me confieso y vuelvo a Eucaristía. Entonces ya empezó como un proceso para prepararme para la confesión. ¿Vas a decir algo? No, aquí estoy, pero súper pendiente escuchando todo. Bueno, Entonces, ¿qué pasó? entonces ya me empecé a preparar para la confesión. Me morí como 20 días haciendo esa preparación porque meditaba cada misterio durante 2 noches y el Espíritu Santo me empieza a mostrar toda mi vida. Yo tengo memoria de mi vida más o menos desde los 2 años de edad y me empieza a mostrar desde el primer momento que yo empiezo a tener memoria hasta ese momento de mi vida cada mandamiento en que había fallado yo. Yo empecé inclusive a anotar en una libreta porque eran muchas cosas y se me olvidaban. El caso es que yo me empiezo a preparar y durante esos 20 días el Señor me empieza a cambiar los pensamientos y empiezo yo a pedirle, Señor, consérvame la vida, no me dejes morir sin haberme confesado y sin haber comulgado. Y fue durante casi un mes porque después de esos 20 días me demoré como 10 días más para la confesión y todos los días era esa mi oración, como presérvame la vida, cuídame la vida, hasta que yo me confiese y comulgue. Y cuando me despertaba era, gracias Señor por otro día más de vida. Entonces pasé como de tener esos pensamientos de que horrible vivir, de que no quiero vivir, de que otra vez me desperté, a darle gracias a Dios porque me estaba despertando y me estaba dando otra oportunidad de vivir. Yo me confieso un 8 de agosto del 2013, me confieso en la parroquia San José de Calasanz con el padre Basilio, y cuando yo estuve en la confesión, yo me acerqué pues al padre y pues sin normal empecé a confesarme, Cuando hubo un momento en que yo empecé a sentir como un olor muy particular, un perfume muy suave como de bebé, un aroma delicioso, y yo, ese padre como huele bueno, me terminé de confesar y me paré, pero yo después caí en cuenta y yo de tan charro, pero cuando uno se acerca a una persona que tiene un perfume desde el inicio, uno le siente el perfume, y con el padre no fue así, fue pues como a medida que fue transcurriendo la confesión, que lo empecé a sentir. Cuando yo me levanto pues del confesionario y me hace un montón de gente para confesar, y yo qué pena, pero bueno, estaba la hora en mi alma. Y yo ese día no pude comulgar porque ya había pasado la Eucaristía. Eso fue un jueves de alabanza en San José de Calasanz. Entonces yo comulgué al día siguiente acá en mi parroquia, el Señor de las Misericordias. Y cuando yo voy a comulgar, la comunión tenía exactamente en el sabor, el olor que yo había sentido el día anterior en la confesión. Entonces era algo muy fuerte porque yo le decía al Señor y yo, venga, pero ¿por qué? O sea, porque usted se dejó ver de mí, porque lo escuché, porque esta sanación a través de los sentidos, de poderlo oler, sentir su olor y el sabor de la comunión. Y él me mostraba que como yo no había tenido papá, tenía muchas heridas, pues como en mi emocionalidad interna y que necesitaban ser sanadas y que la única manera de ser sanadas era con presencia y con la presencia de él en mi vida. Entonces él me mostraba pues como que era necesaria la sanación mía de esa manera por esa ausencia paterna y porque pues no solamente era una ausencia paterna sino también de abuelos, porque mi mamá no tuvo a su papá ni a su mamá, entonces era una herida que venía pues como de tiempo atrás. Entonces me da como esa sanación en ese momento y después me empieza a pasar otra cosa muy particular y es que cuando yo empiezo a ir a misa, yo veía que los sacerdotes pues ellos comulgan el cuerpo y la sangre y yo empecé a sentir una sed, pero una sed y un anhelo por recibir la sangre de Cristo. Y yo la primera vez que sentí ese anhelo en esa Eucaristía, pues al domingo siguiente había un Inyectando Vida, que es una de las actividades que se hacen en Yeshua, pues como de labor social, de pastoral social. Y yo me fui con ellos al barrio La Cruz, les hacíamos como unas recreaciones a los niños allá, les compartíamos la palabra, les llevamos de comer y se hacía pues la Eucaristía era una terracita súper chiquita porque el padre allá en esa comunidad
se ocupó mucho de primero construirles hospital, colegio, salón, comedor, o sea, que primero los niños y la comunidad estuvieran súper bien antes de levantar un templo. Entonces había una terracita con una cartita, entonces, que venga, vamos para la Eucaristía, entonces, ¿sabes qué? Siéntese ahí, y yo prácticamente quedé sentada todo el frente del altar así súper pegada, porque es un lugar muy pequeño, y como es que cuando el Padre va a dar la comunión, llega y dice cuerpo y sangre de Cristo, yo me quedé, yo no lo podía creer, y yo, Señor, ¿qué es esto? Entonces yo recibo mi comunión, y yo era llorando porque yo decía, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Porque en mi mente estaba que solamente se comulgaba bajo el cuerpo y la sangre de Cristo o en la primera comunión, o bueno, en la confirmación, o si uno se casa, pues ya le dan la comunión así, y ya pues el único que tiene como ese privilegio es el sacerdote. Y como decía tantos años que yo no iba a misa, entonces yo decía, ¿en qué momento cambió? Cuando lo recibí, bueno, y me empezó a pasar que, sea que yo anhelara recibir esa sangre, porque veía, yo decía, ay, tan bueno, yo quiero recibirla, que dicha para ese sacerdote que puede recibir la sangre de Cristo, o que en esa semana empezaba a tener otras como pensamientos de tristeza, yo no tan depresivos, pero sí de tristeza, porque me demoré como 3 años para salir de ese ciclo de pensamientos depresivos. A la Eucaristía siguiente, no importa donde yo fuera, si era en la parroquia, si era en otra iglesia, en cualquier lugar que yo fuera a misa y tuviera como esa necesidad desde el alma, me llegaba la Eucaristía bajo las dos especies del pan y del vino. Entonces yo empecé a preguntar al Señor y yo dije, ¿y por qué eso? O sea, ¿por qué esta sed por el vino y por qué me lo otorgas? O sea, ¿cuál es el misterio? Y por esa época estaba en un diplomado con Don Oscar sobre la Eucaristía, porque ya estaba enloquecida, quería saber todo sobre la misa. Entonces estaba en un diplomado de la Eucaristía y esa semana anterior el Don Oscar había explicado lo que significaba el pan, el alimento, que Belén es casa del pan, que por eso Jesús nace allí, bueno, toda esa historia, pero que después iba a explicar lo que significaba el vino. Y justo esa semana que yo le pregunto al Señor qué era el vino, a esa clase siguiente ya le iba a explicarlo. Entonces me da las respuestas de dos maneras. Una, a través del cuadro Jesús de la Divina Misericordia, donde él tiene sus rayos rojo y blanco. El blanco es el agua que purifica, que justifica las almas, y el rojo es la sangre que da vida a las almas. Y cuando ya Don Oscar explica el significado del vino, él explica que para los judíos el vino es el símbolo de la alegría. Entonces, ¿qué le falta a una persona que tiene sin sentido de vida, que se quiere morir, que se quiere suicidar y demás? Pues le hace falta el vino y le hace falta la alegría. Entonces, literal, me hizo una transfusión de sangre. O sea, yo puedo decir que mi llegada a Yeshua fue llegar a un hospital, a cuidados intensivos y a recibir todo lo que necesitaba para poder seguir viviendo. Y así fue pues como mi encuentro con el Señor, y ya llevo 12 años en este camino. Dios, queda uno como, quiero escuchar más, quiero saber más. Bendito sea Dios. Entonces, después de 12 años sigues perseverando. O sea, en este momento Sí. vas a la Eucaristía todos los días. Cuando me dices que estás perseverando, ¿en qué sentido? O sea, ¿vas a grupos? ¿Cómo es? Sí, bueno, yo voy a Eucaristía si puedo de semana en semana, si no, pues no falto con mi Eucaristía, pues los domingos, pues sigo yendo a Yeshua, porque esa fue otra cosa que yo le prometí al Señor, no solamente ir en castidad, sino que pasara lo que pasara en mi vida, bueno, regular o malo, yo jamás, nunca en mi vida me iba a apartar del camino de Él, y eso incluía pues no solamente volver a los sacramentos, sino seguir pues yendo a Yeshua, seguir pues como estando en grupos de oración, en formación, vivir en comunidad. Entonces ya después de que pasa todo eso, empieza el Señor como a llamarme a comunidad, empieza Juan David en las prédicas de jóvenes, como bueno, si usted lleva un tiempo acá, ya métase a comunidad, ya es hora de estar en comunidad, un cristiano solo no puede con la vida, uno no es un Rambo espiritual, decía él, y yo como que, ay, bueno, Señor, está bien, entonces me metí a comunidad, mi primera comunidad fue Abigail en el grupo de jóvenes. Ahí estuve como un añito, ya cuando me gradué de la universidad me pasé para el grupo de profesionales, esa es mi primera comunidad, Shema. Ahí estuvimos como 2 años, Shema se desintegró y pasamos pues 3 de las integrantes a Israel, y ya Israel estuve mucho tiempo hasta que me mandaron a volar del nido a coordinar comunidad, que actualmente estoy coordinando pues mi comunidad actual, que se llama Gesed, que significa amor misericordioso de Dios. Y definitivamente pues cuando yo veo como mi historia,
es el paso misericordioso de Dios por mi vida, porque a partir de esa sanación que yo empecé a tener, pues mi mamá también empezó a tener la sanación de ella. Y puedo perdonar pues como toda esa historia con mis abuelos, con la señora que la crió, que la maltrataba tanto. Puedo sanar pues como toda esa historia de ella, porque lo que no se asume no se redime. Y mi mamá pues era muy callada con su historia, ella me lo vino a contar en un momento de oración. Justamente el Espíritu Santo le soltó la lengua y me confesó pues como toda la historia de ella, pero ella era muy celosa de contar esa historia. Y en un momento que yo le preguntaba al Señor, y yo, venga Señor, ¿usted por qué es tan charro? O sea, mi madrina invitando toda la vida de mi mamá a la escuela, casi que desde que la fundaron, mi mamá nunca le hizo caso. Y me viene pues a llamar a mí, y a través de mi sanar la ella, yo decía, pero ¿por qué las cosas al revés? Y la que tenía que ser sana primero era ella. Y se me mostraba, es que, como una frase que dice por ahí, entre más grande es la coraza, más frágil es el ser que la habita. Y mi mamá era una mujer de un carácter muy fuerte, un temperamento muy templado, y era por esas mismas heridas. Y el Señor me mostraba que la coraza de ella era tan grande y tan gruesa, que era muy difícil inclusive para él entrar, porque mi mamá no se lo permitía, o sea, no se abría desde dentro como a recibir esa gracia, y que para poder entrar en el corazón de mi mamá, él lo tenía que hacer a través de su talón de Aquiles, y su talón de Aquiles, ¿quién era yo? Entonces esa fue la manera en la que Jesús pues me sana a mí, y empieza a sanar pues como también a mi mamá en un proceso pues que ella también tuvo a través de nuestro primer director espiritual, el Padre Fernando. Bueno, bendito sea Dios. Diana, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si de pronto queda algún detalle que quieras compartirnos. Sé que el testimonio se extendió un poquito respecto al tiempo al cual estamos acostumbrados en el programa, pero también sé que Dios hace lo que quiere. Entonces, este espacio pues, es muy gratificante. Es un espacio que nos edifica mucho, que nos enseña mucho. Entonces, bueno, preguntarte para terminar si de pronto tienes algún otro detalle pendiente para contarnos. No, pues ya detalles pues con respecto, digamos, eso fue como, yo le digo que es mi primera y segunda temporada. Es mi primera temporada antes de Cristo, mi segunda temporada es este encuentro con el Señor, y ya pues hay otras tres temporadas más, que es el después de Cristo, pero digamos que lo importante que es ese encuentro con Él fue así. Y en muchos momentos yo dudaba mucho de contarlo. De hecho, yo la primera vez que vine como a hablar de mi testimonio fue en la comunidad Shema, cuando entré en profesionales. Veníamos de un retiro y me preguntaron, ¿usted cómo llegó a Yeshua? Y para mí es la pregunta del millón, porque es literal, o sea, me toca casi que resumirles mucho el testimonio, porque como les digo, no es que yo escuché al Señor, ya no lo miran como, ¿qué? Entonces es algo muy gracioso, porque bueno, yo lo contaba, pero yo me demoré mucho como para asimilarlo, inclusive contárselo a mi mamá, porque yo era con esas dudas, y cuando me quise confesar, no solamente quería confesarme, sino como contarle al Padre, para que el Padre me dijera, venga, esto sí pasa, estas cosas así, porque uno escucha los testimonios en Yeshua y son como muy normales, como es que me invitó mi mamá, me invitó mi tía, tuve mi encuentro con el Señor, pero no explican cómo fue ese encuentro con el Señor. Y yo decía, es que yo tengo como tantos detalles que para mí es injusto con Él decir, no, me encontré con el Señor, mi vida cambió ya, o sea, ha ido tantas cosas y me mostró tantas cosas, y se me manifestó de tantas maneras, que yo digo, o sea, no puedo pues como obviar es lo que él hace, porque es que él también se manifiesta así, como en su momento yo también tuve como mis dudas de, bueno, esto sí pasa, el contar mi testimonio por una persona que también esté pasando lo mismo, que tenga la seguridad, la certeza en su corazón de que sí, de que lo obra, si él no se logra como él quiere, como él quiere, como él se quiera manifestar, como lo quiera sanar a uno, él se manifiesta. Diana, ¿y la relación con tu mamá entonces definitivamente ya está sanada? Sí, fue una sanación pues muy integral. Entonces tuvimos un director espiritual que fue el Padre Fernando. Él nos ayudó mucho, sobre todo ayudó mucho a mi mamá como a sanar esa historia de vida, y a raíz de eso mamá empezó a cambiar mucho, empezó a ser una mamá pues como más consciente, más asertiva a la hora de hablar, a no levantar pues la voz. Yo también, porque pues yo no voy a decir que mi mamá también a veces le alzaba la voz y le contestaba feo. Entonces empezamos como a limar esas diferencias y a poner de parte y parte para tratarnos mejor, para hablarnos mejor. Y una de las cosas que me ha dicho el Padre Fernando en una asesoría que tuvimos alguna vez, me decía, es cierto que si por ti fuera, tú no vivirías con tu mamá, tú te irías a vivir a otra parte. Y yo le dije, sí, y pues yo sabía que él lo sabía, porque él tenía muchos dones. Él también falleció un año y medio antes que mi mamá.
Y me dice, ¿sabes por qué el Señor no lo ha permitido? Y yo, ¿por qué? Porque las tiene para sanarlas a las dos. Solo que yo no sabía que el sentido del humor de Jesús es tan negro y fue con la sanación definitiva que es la muerte. Pero cuando mi mamá muere, pues ya habíamos llevado como un proceso donde la relación de las dos había mejorado mucho y eso fue como lo más doloroso porque yo le decía al Señor, cuando por fin tengo la mamá que siempre quise, la relación con mi mamá que siempre quise, y tú te la llevas, ¿cómo vas a hacer esto? Pero el Señor pues me llenó de mucha fortaleza y mi mamá pues murió con una muerte muy en paz, una muerte muy bonita. Yo ese día recibió la comunión y la unción de los enfermos en la mañana, muere en la noche y en medio de oración, porque yo estaba arrodillada a los pies de la cama de ella, rezando rosario, coronilla, le puse una hora santa, el padre hacía la hora santa con coronilla, la bendición con el Santísimo, y en el momento que el padre da la bendición con el Santísimo, mi mamá se va. Entonces se va en una paz impresionante, que cuando yo veía su semblante parecía más viva que muerta. Y yo sabía a los brazos de quién iba mi mamá, porque ya lo había experimentado en ese abrazo que tuve con él en ese encuentro, cuando fue con Pablo Collazo. Yo ya sabía mi mamá en brazos de quién estaba y el Señor me decía, porque yo me sentía como muy triste, muy derrotada, pues por muchas situaciones que pasaron. El Señor me decía, no, quédate tranquila, que ya donde está conmigo y ya nada ni nadie le puede hacer daño. Y cuando mi mamá muere, las niñas de la comunidad de Israel me mandan un ramo de flores de rosas blancas con una cita bíblica, Romanos 8:28, que dice, ningún sufrimiento presente es comparable con la gloria que ha de venir. Y eso, cuando yo leí esa frase, fue la confirmación de que definitivamente esa fue la historia de vida de mi mamá. Pasó por situaciones muy duras, muy difíciles, pero finalmente lo que marca la pena en la vida, o sea, lo que da como ese sentido, ese propósito de la existencia, es llegar a la patria celestial. Se me mostraba como que no importa cuántas cosas se logren en la tierra, si hay plata, si no hay plata, si hay viajes, si no hay viajes, si hay dificultades o no. Lo que realmente importa al final de la vida es llegar a su patria celestial, como dice él, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Al final lo único que verdaderamente cuenta es llegar a esa patria. Y como dice el rey David cuando se le murió su hijo, él ya no vendrá a mí, pero yo sí iré a él. Entonces ya sabemos y estamos en ese camino de que vamos a encontrarnos con esos seres queridos que ya han partido, y es como ese llamado a vivir, a seguir viviendo en este camino con el Señor, de la mano con Él, para estar en la presencia de Dios y volvernos pues como a encontrar con esos seres queridos. Diana, yo creo que definitivamente el Señor te ha regalado muchas certezas, te ha enamorado completamente para darte la seguridad de que Él te acompaña en este momento de la vida. O sea, de que todo pasará menos el Señor, que Él es fiel Así y es. que Él en este momento es quien llena tu vida. Porque muchas personas en este momento dirán, no, pues que una persona de fe, ¿cómo es posible que viva tantas situaciones? Pero yo creo que si algo nos enseña tu testimonio es a trascender la fe y a trascender que lo que debemos cuidar y garantizar es la salvación y la sanación del alma. Y gracias a Dios tu mamá lo pudo vivir así, y como fuiste a a este encuentro, crea en el Señor Jesús y serás salvos tú y toda tu familia. O sea, tú rompiste con una cantidad de situaciones que quienes confían en el Señor nunca se verán defraudados, y estamos seguros de que aquí te vamos a tener más adelante en otro testimonio de lo que el Señor promete y va a hacer con tu vida y a través de tu vida, adicional a todo lo que ya ha hecho. Amén, así es. Definitivamente es abrirle la puerta y dejar que él entre, y sin miedo, porque el Señor no llega a violentar nada, por el contrario, llega con un amor, con una dulzura, con una ternura, con esa paciencia, porque si algo que yo estoy segura del amor de Dios hacia mí es por la paciencia que me ha tenido, porque yo tan cansona con tanta preguntadera y tan rebelde, diciéndoles que si no me explica yo no voy, o si no me cuenta tal cosa, entonces yo no la hago, y el Señor como que venga, mija, pues le hace estos libros, venga, entienda, venga esto, venga lo otro. Él es de una ternura infinita, y si algo que lo caracteriza grandemente es su misericordia, y esa misericordia que fue la que lo sostuvo a él en la cruz por nosotros, como dicen, pues ni siquiera fueron los clavos de Cristo, fue su amor por ti y por mí lo que lo sostuvo en la cruz. Amén. Diana, te mando un fuerte abrazo, el Señor te bendiga y de verdad, gracias por abrirnos tu corazón, gracias por llenarnos del amor de Dios. Amén, es con mucho gusto.
Y bueno, que sea para la gloria de Dios, porque definitivamente Él es el que ha hecho la obra. Si no fuera por Él, yo creo que yo no estaría aquí contando mi testimonio. Amén. Amén. Bueno, un abrazo también muy, muy, muy grande para todas las personas que nos estuvieron acompañando. El Señor los bendiga. Y de manera especial quiero pedirles que nos unamos en oración por Diana, porque no es fácil estar frente a la cámara, no es fácil recapitular y hacer historia de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, pero como muy bien ella lo dijo, para la gloria de Dios. Entonces, estamos convocados a que juntos nos unamos en oración, compartamos este espacio y este testimonio con otras personas que necesitan escuchar estas palabras. Pues bueno, Dios los bendiga y si el Señor nos permite, nos vemos dentro de 15 días. Hasta pronto, chao.